¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy veremos un tema muy importante en cuestión de la fase, la regulación de la tensión arterial. El día de hoy hablaremos del eje o del sistema, como lo quieran llamar, es lo mismo, eje o sistema, renina, angiotensina, aldosterona. El famosísimo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este eje va a ser va a jugar un papel muy importante en toda tu formación académica y formación profesional. Siempre te lo van a preguntar en la universidad, cuando vayas a prácticas, cuando vayas a otras instituciones. Créeme que siempre te van a estar preguntando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, para hablar acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona es importante ponernos un poquito en contexto acerca de la tensión arterial. Regularmente relacionamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona con, en este caso, la tensión arterial. Pongámonos en contexto. Hablemos de dos tipos de pacientes, un paciente clínico y un paciente de traumatismo o de trauma. Hablemos del paciente clínico. Imagínense un paciente masculino, 65 años, con obesidad mórbida, llega a la consulta por datos de cefalea, acúfenos, fosfeno, vértigo, incluso hasta un poquito de fatiga y disnea. Este paciente, obviamente, clínicamente se ve alterado. ¿En qué sentido? En que no hay un control de esa tensión arterial, como nos damos cuenta, pues por los datos clínicos importantes que nos da, como la cefalea, los acúfenos y los fosfenos. Hasta ahí, ¿no? Muy independientemente de esto, pues tiene el factor de riesgo, ¿no? Es un obeso mórbido y bueno, tiene características importantes que nos llaman la atención acerca de la tensión arterial, ¿sale? Pongamos en contexto a ese paciente clínico, pongamos el paciente traumático. Este es un paciente que sí está, es un paciente verdadero. Les voy a poner ahí un link del video de este paciente. Es un evento que se llama, bueno, es del ambiente de la tauromaquia. Imagínense que, bueno, la tauromaquia, para que esté claro, la tauromaquia es toda la fiesta brava, la fiesta de los toros. Entonces, imagínense este paciente andaba en la fiesta brava y un toro va, embiste, y a la hora que embiste el toro hace esto. Entonces, a la hora que embiste se lleva a la femoral. En el momento en que rasga la femoral, obviamente ese paciente empieza a sangrar. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que está perdiendo gran cantidad de volumen, gran cantidad de sangre. Y más cuando hablamos de una arteria femoral. Entonces imagínate ese paciente que está perdiendo demasiado volumen, está cayendo en un choque hipovolémico. A diferencia del paciente anterior, que en este caso el paciente anterior tenía datos de tensión arterial alta, de presión arterial, de hipertensión. ¿Cómo va a estar este paciente? ¿Cómo va a estar la tensión arterial del paciente con traumatismo, en este caso con una hemorragia de la arteria femoral? Pues obviamente va a estar al contrario, a la baja. La tensión arterial va a ir hacia abajo, el paciente va a estar hipotenso. Bien, en los dos va a haber en este caso el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno, en este caso en el paciente clínico, ya actuó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en el segundo, en el paciente traumático, apenas va a actuar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es lo que quiero que vayamos relacionando para que esto sea más claro. Bien, debemos tener datos, o en este caso, sí, datos claros, datos específicos para hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Bien, vamos a esquematizarlo un poquito para que sea un poquito más claro. El sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel muy importante junto con el aparato yuxtaglomerular. ¿Sale? Estos vamos a poner datos clave que nos hagan recordar esta situación. Trabajo con el aparato yuxtaglomerular. Asimismo, debemos de poner como dato importante que aquí va a entrar el hígado. En este caso, el hígado también juega un papel importante en el aparato yuxtaglomerular. También en este caso, órgano importante que actúa junto con serán los pulmones. Los pulmones también van a jugar papel importante. Y finalmente, pues obviamente, hablando del aparato yuxtaglomerular,
si hablo de aparato yuxtaglomerular, asumo que estoy hablando de un órgano que es el riñón, específicamente el riñón. Y en el riñón ya veremos que trabaja ya sea en el riñón o en la glándula suprarrenal. Hasta ahí quiero que nos quedemos, ¿sale? Bien, entonces quedamos que como datos claves, vamos a ponerlo de otro color para que sea un poquito más claro, ¿sale? Es el hígado, es el mismo hígado, solamente que cambiamos el color. Todo esto obviamente está regulado por un sistema cardiovascular, ¿cierto? Siempre va a haber un sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que el paciente, hablemos del paciente con traumatismo, en el momento en el que el paciente tiene una hemorragia, está entrando en hipovolemia, hay una disminución del volumen a nivel sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón es el primero que va a empezar a tratar de dar lo más que pueda para estar supliendo esa falta de sangre que está teniendo todos los órganos, sobre todo los órganos diana o los órganos blanco. En ese momento se va a detectar una disminución de la tensión arterial. En el momento en el que el paciente empieza a tener hipovolemia, se empieza a tener disminución del riego sanguíneo, esto hace que la tensión arterial vaya a la baja. ¿Por qué? Porque no hay suficiente volemia. En ese momento en el que la tensión arterial va a la baja, el hígado, de por sí, su función, dentro de sus funciones normales, el hígado tiene una función específica que es, vamos a ponerla aquí, esto va a ser una circulación, esta es la circulación del corazón, ¿sale? El hígado siempre va a estar secretando una proteína que se llama angiotensinógeno. Me salió un poquito, pero y para que sea claro. Angiotensinógeno. El hígado siempre va a estar excretando angiotensinógeno. Entonces, el angiotensinógeno, ¿hacia dónde es liberado? Hacia el torrente sanguíneo. Angiotensinógeno, ¿sale? El angiotensinógeno va a seguir viajando por el torrente sanguíneo hasta el momento en el que llegue a nivel renal. ¿Qué es lo que pasa a nivel renal? Quedamos que aquí a nivel renal hay un aparato que se llama aparato yuxtaglomerular. ¿Pero qué es el aparato yuxtaglomerular? Bien, para que esto sea más específico. El aparato yuxtaglomerular está compuesto por dos partes importantes. La primera, que en este caso es mi túbulo contorneado distal, vamos a darle un nombre que se llama túbulo contorneado distal. Recordemos que tenemos la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, y la nefrona tiene un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, un asa de gene ascendente, propiamente el asa, una ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, el aparato yuxtaglomerular está compuesto por el túbulo contorneado distal, específicamente por algo que se llama mácula densa. Va a estar compuesto por algo que se llama mácula densa, ¿sale? Y por otro lado, el aparato yuxtaglomerular también va a estar compuesto por una de sus arterias que llegue al corazón, que se llama arteria aferente. Esta arteria aferente tiene propiamente células que se llaman células yuxtaglomerulares, ¿vale? Vamos a ponerlo de este lado, se llaman células yuxtaglomerulares. Entonces, para que sea más fácil de entender qué es el aparato yuxtaglomerular, bien, no es otra cosa más que la unión de las células yuxtaglomerulares con la mácula densa del túbulo contorneado distal y las células yuxtaglomerulares de la arteria aferente. Ese es el aparato yuxtaglomerular, ¿sale? Ahora, ¿cómo funciona este aparato yuxtaglomerular? O más bien, ¿cómo funcionan las células yuxtaglomerulares o la mácula densa? Bien, en las células yuxtaglomerulares, aquí vamos a tener algo que se llaman varoreceptores. Varoreceptores. Estos varoreceptores, ¿qué es lo que hacen? Estos, digámoslo así, que identifican la presión que hay en esta arteria aferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quedamos que ese paciente con esa hipovolemia, ¿qué va a pasar con la tensión arterial? La tensión arterial va a la baja. Entonces,
En el momento en el que esa sangre, esta tensión arterial, llegue a la arteria aferente, obviamente se van a dar cuenta los vasoreceptores de que la tensión arterial que está llegando aquí, la tensión arterial que está llegando a la arteria aferente está disminuida, ¿sale? Y en ese momento actúan o se activan las células yuxtaglomerulares ayudando a activar al aparato yuxtaglomerular. Pero nos hace falta otra cosa para que funcione ese aparato yuxtaglomerular, lo que es la función de la mácula densa. ¿Cuál es la función de la mácula densa? Bueno, así como las células yuxtaglomerulares tenían vasoreceptores, en este caso la mácula densa tiene algo que se llama quimiorreceptores. Quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores se encargan de mediar, digámoslo así, de medir la concentración iónica, en este caso del túbulo contorneado distal, es decir, controla qué tanta concentración hay de iones, qué iones, sodio, potasio, cloro y demás, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a detectar los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores detectan un aumento porque va a haber una concentración, sobre todo de sodio. En este caso hay una concentración de sodio, ¿sale? Entonces, en el momento en el que la concentración de sodio es detectada, más sin embargo, como estoy hablando de un paciente que está perdiendo sangre, esta concentración de sodio, ¿cómo va a estar? Obviamente va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque el sodio se va a empezar a querer salir. Este sodio va a querer salir para ir a compensar, en este caso, la tensión arterial. Y entonces, en este momento, en el momento en el que se detecta, en el momento, vamos de nuevo, en el momento en que las células yuxtaglomerulares detectan la baja de la tensión arterial y en el momento en el que la mácula densa detecta la disminución de concentración de sodio a nivel del túbulo contorneado distal, en ese momento se activa el aparato yuxtaglomerular. ¿Cómo se activa o qué es lo que hace al activarse? El aparato yuxtaglomerular excreta una enzima que se llama renina. Excreta una enzima que se llama renina. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La renina es liberada hacia el torrente sanguíneo. Acordémonos que aquí viene el torrente sanguíneo. Recordemos, vamos a borrar un poquito por acá para que sea un poquito más entendible. Viene el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar? La renina es liberada hacia el torrente y entonces detecta el angiotensinógeno. ¿Qué hace la angiotensina? La angiotensina toma al angiotensinógeno y la renina lo convierte en angiotensina 1. La famosa angiotensina 1. Ya tengo angiotensina 1. La angiotensina 1 va a seguir viajando por todo el torrente sanguíneo. Recordemos que ahorita estamos a nivel renal. Entonces la angiotensina 1 va a seguir viajando por todo el torrente sanguíneo. Y en algún momento, forzosamente, si esto es de ley, la angiotensina 1 va a pasar forzosamente por los pulmones. Y en los pulmones tenemos otra enzima muy importante que se llama ECA. En los pulmones tenemos otra enzima que se llama ECA, la famosa enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué va a pasar? La angiotensina 1 viaja y se mete a los pulmones, o bueno, pasa por los pulmones, y en el momento en el que esta angiotensina 1, pasa por los pulmones, en el momento que llega a la ECA, válgase la redundancia, se llama enzima convertidora de angiotensina, que hace convertir la angiotensina la regresa al torrente sanguíneo como angiotensina 2. Regresó la angiotensina 1 al ser convertida por la ECA en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 se vuelve a meter a la circulación sanguínea. ¿Sale? Espero que hasta ahí vaya claro. ¿Sale?